La tarde del martes había comenzado como cualquier otra en el pequeño pueblo de montaña donde vivía Ana. El aire espeso de octubre cargaba el aroma de las hojas secas que se acumulaban en los patios, mezclándose con el humo dulce que salía de las chimeneas encendidas por primera vez en la temporada. Ana, de 9 años, ayudaba a su abuela Esperanza a doblar las sábanas recién lavadas en el pequeño patio trasero de la casa de adobe. Sus manos pequeñas luchaban con las esquinas rebeldes de la tela blanca que olía a detergente de coco y al aire limpio de la montaña. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer tímidamente sobre las baldosas tibias del patio, creando pequeños círculos húmedos que se expandían como secretos susurrados. Cada gota producía un sonido suave al tocar la cerámica calentada por el sol de la tarde, un tic-tac irregular que se iba acelerando conforme el cielo se oscurecía. «Abuela, creo que va a llover fuerte», murmuró Ana, observando cómo las nubes grises se espesaban como algodón sucio en el cielo. Su voz temblaba ligeramente, y sus pequeños dedos se aferraron con más fuerza a la sábana que sostenía. Desde que tenía memoria, el sonido de los truenos la hacía correr a esconderse bajo las mantas, temblando hasta que pasaba la tormenta. Esperanza, una mujer de 73 años con manos arrugadas pero fuertes, sonrió mientras se secaba los dedos húmedos en su delantal azul desteñido. «No te preocupes, mijita. Son solo nubes pasajeras, ya verás que en un rato se van». Pero Ana no escuchaba las palabras reconfortantes de su abuela. Sus ojos marrones se habían quedado fijos en un punto distante del horizonte, como si mirara algo que nadie más podía ver. Su respiración se volvió lenta y profunda, y sus pequeñas manos se aferraron al borde de la sábana blanca que sostenía con una fuerza que sorprendió a Esperanza. El viento comenzó a soplar más fuerte, agitando las hojas de los árboles de durazno que crecían junto al muro de piedra que separaba su patio del de los vecinos. Las hojas producían un susurro inquietante, como voces antiguas contando secretos que solo los niños pueden entender. «Abuela», dijo Ana con una voz extrañamente serena, muy diferente al tono nervioso de segundos antes, «estuve en un barco anoche. Un barco que se sacudía tanto que pensé que me iba a morir». Esperanza dejó caer la pinza de madera que tenía en la mano. El pequeño objeto resonó contra las baldosas húmedas con un sonido agudo que cortó el aire espeso como un cuchillo. Se quedó paralizada, mirando a su nieta con una mezcla de confusión y algo que no podía identificar, algo parecido al miedo. «¿Qué dices, niña? Tú estuviste en tu cama toda la noche. Yo misma te arropé a las 8, ¿no te acuerdas?» «No, abuela, yo estaba ahí». Ana cerró los ojos, y cuando los abrió otra vez, en ellos había una profundidad que no correspondía a sus 9 años. Su voz se volvió un susurro cargado de una emoción demasiado madura para su edad. Las olas eran como montañas verdes que rugían, y el viento olía a sal y a miedo. Los hombres gritaban en un idioma que no conocía, pero yo entendía cada palabra que decían. El corazón de Esperanza comenzó a latir más rápido. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando se dio cuenta de que Ana hablaba de cosas que no había visto nunca. Su pequeño pueblo estaba a más de 500 kilómetros de cualquier costa, rodeado de montañas y bosques de pinos. El agua más cercana era el pequeño río que corría detrás de la escuela primaria, donde los niños jugaban con barquitos de papel. «Ana, mi amor, ¿cómo sabes cómo huele el mar? Nosotros nunca hemos ido a la playa». La niña abrió los ojos completamente, y por un momento que duró una eternidad, Esperanza vio en ellos algo que la estremeció hasta los huesos, una sabiduría antigua, como si hubiera vivido experiencias que sus pocos años no podían contener. Era la mirada de alguien que había presenciado algo sagrado, algo que trasciende la comprensión humana. «Porque él estaba ahí conmigo, abuela. El que camina sobre las aguas como si fueran tierra seca. El que habla y las tormentas obedecen como niños asustados». Ana hizo una pausa, tocándose inconscientemente el brazo izquierdo donde tenía una pequeña marca roja que Esperanza no había visto antes. «Y cuando habló, abuela, cuando habló, hasta la tormenta más furiosa se cayó para escucharlo». Un trueno resonó a lo lejos, pero por primera vez en su vida, Ana no corrió a esconderse. Se quedó ahí, parada en el patio con la lluvia comenzando a mojar su cabello castaño, con una sonrisa pequeña pero llena de una paz que Esperanza nunca había visto en el rostro de su nieta. «Esto no fue un sueño, abuela. Lo viví de verdad». Esperanza había preparado chocolate caliente en la cocina pequeña pero acogedora de la casa. El vapor dulce se elevaba de las 2 tazas de cerámica azul, creando espirales que parecían danzar en el aire tibio. Las paredes de adobe conservaban el calor del día, y la luz amarilla del foco colgante creaba sombras suaves que hacían que todo se sintiera seguro y íntimo. Ana se había sentado en el pequeño taburete de madera que su abuelo había tallado años atrás,
con las rodillas pegadas al pecho y los ojos perdidos en un recuerdo que parecía más nítido que la realidad que la rodeaba. Sus pequeños dedos envolvían la taza caliente, buscando el calor familiar, pero su mente estaba en aguas lejanas, bajo un cielo estrellado de hace 2000 años. «Cuéntame, mijita», susurró Esperanza, sentándose en la silla de mimbre que crujió bajo su peso. Su voz temblaba ligeramente, como la de alguien que está a punto de escuchar algo que cambiará su comprensión del mundo. «Cuéntame qué viste en ese barco». Ana tomó un sorbo del chocolate caliente. El líquido dulce le quemó ligeramente la lengua, pero era un dolor familiar y reconfortante, muy diferente al frío cortante que recordaba haber sentido en aquella noche imposible. Sus ojos se cerraron un momento, como si necesitara concentrarse para separar los recuerdos de aquel lugar del presente que la rodeaba. «Primero pensé que era un sueño muy real», comenzó Ana, tocándose inconscientemente el brazo izquierdo donde una pequeña marca roja había aparecido esa mañana. «Pero cuando desperté en el barco, mi piel se mojó con el agua salada que salpicaba desde las olas. No era como el agua del río, abuela. Era espesa, pesada, y cuando un poco me entró a la boca sin querer, tenía un sabor tan amargo y fuerte que hice una mueca y escupí». Esperanza observó con atención creciente cómo su nieta hablaba. Los gestos de Ana eran precisos y detallados, como si describiera algo que había tocado con sus propias manos hacía apenas unas horas. No había la vaguedad típica de los sueños infantiles, sino la precisión de alguien que había estado realmente presente en cada momento que describía. «El barco era más pequeño de lo que pensé que serían los barcos», continuó Ana, extendiendo los brazos para mostrar el tamaño. «Era de madera oscura que se veía vieja pero fuerte. Olía a resina de pino y a sudor de muchos días de trabajo bajo el sol. Los bordes donde yo me agarraba estaban desgastados y suaves, como si miles de manos los hubieran agarrado con fuerza cuando tenían miedo». «¿Dónde estabas exactamente en el barco?» Estaba sentada entre dos hombres que remaban sin parar. Sus músculos se tensaban cada vez que metían los remos en el agua, y podía ver las venas marcadas en sus antebrazos por el esfuerzo. Ana hizo los movimientos con sus bracitos pequeños, imitando el ritmo de los remeros. El que estaba a mi derecha tenía una cicatriz blanca en la mano, justo aquí. Se tocó el dorso de su propia mano, como si se hubiera cortado con algo filoso hace mucho tiempo. Esperanza sintió que se le erizaban los vellos de los brazos. La precisión con que Ana describía detalles físicos específicos era perturbadora para tratarse de una niña que nunca había visto el mar. «El otro hombre cantaba bajito mientras remaba», continuó Ana, con una sonrisa pequeña en los labios. Era una canción triste en un idioma que no había escuchado nunca, pero de alguna manera entendía que hablaba de estar lejos de casa y extrañar a la familia. Su voz era ronca, como la del papá cuando está resfriado, pero había algo hermoso en la manera como las palabras salían de su boca. ¿Y él? ¿Dónde estaba Jesús? Los ojos de Ana se iluminaron con una calidez que transformó completamente su rostro. Era como si una luz interior se hubiera encendido al mencionar su nombre. Estaba dormido en la parte de atrás del barco, sobre unos cojines viejos de color café con manchas de sal y desgaste. Tenía la cabeza apoyada en su brazo derecho, y su cabello oscuro se movía suavemente con el viento. Ana hizo una pausa, tocándose su propio cabello. Su respiración era tan tranquila, tan profunda y pausada, que por un momento yo también dejé de sentir el miedo que tenía en el estómago. Esperanza se inclinó hacia adelante. ¿Tenías miedo? Sí, mucho miedo. Las olas eran enormes, abuela, como las montañas que vemos desde la ventana de mi cuarto, pero éstas se movían y hacían ruido como el rugido de un animal muy grande. Ana extendió los brazos hacia arriba, y cuando el barco subía hasta la cresta de una ola, podía ver hacia abajo, hacia un valle negro de agua que parecía que nos iba a tragar. Ana hizo una pausa para tomar más chocolate, y cuando continuó, su voz tenía un tono de asombro mezclado con reverencia. Los otros hombres estaban asustados, pero de una manera diferente a la mía. Ellos conocían el mar, sabían de barcos, pero nunca habían visto una tormenta así. Se tocó el pecho. Podía sentir sus corazones latiendo fuerte, como tambores que se van acelerando. Uno, que tenía barba rizada negra y ojos muy grandes y expresivos, no paraba de mirar hacia donde Jesús dormía. ¿Qué decía? Decía una y otra vez, ¿cómo puede dormir con esta tormenta? ¿Cómo puede estar tan tranquilo? Su voz se quebraba un poco cada vez que una ola más grande que las otras golpeaba el costado del barco y nos empapaba a todos. Ana se bajó del taburete y se acercó a la ventana de la cocina, donde ahora caía una lluvia suave. Puso la palma de su mano contra el vidrio frío. Había otro hombre, más joven, con manos callosas pero suaves al mismo tiempo. Cuando vio que yo tenía frío, se quitó una parte de su túnica y me la puso encima de los hombros.
Ana se tocó los hombros como si todavía sintiera el peso de aquella tela áspera pero cálida. Olía a pescado y a trabajo, pero también a bondad. ¿Sabes lo que quiero decir, abuela? A veces las personas huelen a bondad. Esperanza se acercó a Ana y, efectivamente, encontró pequeños granos de arena entre los cabellos castaños de su nieta. Arena que tenía un olor distintivo a mar, a sal, a algo que definitivamente no pertenecía a su pequeño pueblo de montaña rodeado de pinos y tierra roja. Ana se dio vuelta hacia su abuela. Tengo arena en mi pelo, ¿verdad? La siento cuando me toco aquí, detrás de la oreja. Esperanza asintió lentamente, con el corazón latiendo cada vez más rápido. Sí, mijita, tienes arena. Esto no fue un sueño, abuela. Lo viví de verdad. Ana regresó al taburete, pero esta vez se sentó de manera diferente, más madura, como si el peso de lo que había experimentado hubiera añadido años a su postura. Y hay algo más que necesito contarte. Algo sobre lo que pasó cuando la tormenta estaba en su peor momento. El reloj de la cocina marcó las 7 de la noche, pero ninguna de las dos prestó atención al tiempo. Afuera, la lluvia había cesado completamente, como si el cielo mismo hubiera decidido escuchar el testimonio de Ana. Asterisco, ¿te has preguntado alguna vez cómo sería estar en el barco con Jesús durante aquella tormenta famosa? ¿Has imaginado el olor del mar, el sonido de los remos cortando el agua, la sensación del miedo mezclándose con la expectativa de un milagro? Ana nos está mostrando que a veces Dios permite que sus pequeños testigos vivan experiencias que trascienden el tiempo y el espacio. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete para seguir escuchando testimonios que despiertan la fe. ¿Y tú? ¿Has vivido algún momento donde sentiste que Dios se acercó de manera especial? Compártelo en los comentarios, asterisco. Ana miró hacia la ventana una vez más, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado. Abuela, ¿sabes cuál fue el momento más increíble de todos? ¿Cuál, mijita?, preguntó Esperanza, acercando su silla para estar más cerca de Ana. La anticipación llenaba el aire de la pequeña cocina como un perfume invisible. Ana se puso de pie y caminó hacia la ventana, donde la noche estrellada comenzaba a extenderse como un manto de terciopelo negro salpicado de diamantes. Su pequeña silueta se recortaba contra el vidrio, y por un momento, Esperanza pensó que su nieta parecía mayor, como si hubiera crecido años en unas pocas horas. El momento más increíble fue cuando la ola más grande de todas se alzó sobre nosotros, dijo Ana, extendiendo los brazos hacia arriba tanto como podía. Era como una pared verde y blanca que se elevaba hasta tocar las nubes, tan alta que tapaba completamente el cielo, y cuando miré hacia arriba, pude ver peces plateados nadando dentro de ella, como si fueran estrellas moviéndose en el agua. Se dio vuelta hacia su abuela, con los ojos brillando de una manera que Esperanza nunca había visto. Los hombres gritaron todos al mismo tiempo, abuela. Sus voces se mezclaron en un grito desesperado que decía, maestro, maestro, que perecemos. Era como si todas sus fuerzas se hubieran unido en esa súplica. Ana regresó al centro de la cocina y extendió los brazos como si abarcara algo enorme. Pedro, el del cabello rizado, se acercó gateando hacia donde Jesús dormía. El barco se movía tanto que no podía caminar derecho. Sus rodillas se golpeaban contra la madera cada vez que una ola nos sacudía, pero siguió avanzando hasta llegar donde él estaba. ¿Y cómo sabías que se llamaba Pedro? Ana hizo una pausa, tocándose la frente como si tratara de recordar algo importante. No sé por qué lo sabía, abuela. Los nombres simplemente estaban ahí, en mi mente, como si alguien me los hubiera susurrado al oído sin que me diera cuenta. Pedro, Andrés, Juan, todos tenían nombres que yo conocía sin haberlos escuchado antes. Continuó con su relato, gesticulando con las manos para ilustrar cada detalle. Pedro tocó el hombro de Jesús con mucho cuidado, como cuando yo te despierto a ti en las mañanas. Sus dedos temblaban, no solo por el frío del agua, sino por algo más profundo, por respeto, por amor, por una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y Jesús despertó? Los ojos de Ana se llenaron de una luz especial, como si estuviera reviviendo el momento exacto. Despertó despacio, sin sobresaltarse. Abrió los ojos como si hubiera estado esperando ese momento, como si supiera exactamente qué estaba pasando sin necesidad de mirar alrededor. Ana cerró y abrió sus propios ojos lentamente, imitando el gesto. Cuando me miró, antes incluso de mirar la tormenta, sonrió. Una sonrisa pequeña pero tan llena de paz que inmediatamente sentí que mi corazón se tranquilizaba. Esperanza se llevó las manos al pecho. ¿Te miró directamente a ti? Sí, abuela. Me miró como si me conociera desde siempre. Sus ojos eran del color del agua cuando el sol la toca por la mañana temprano, ni cafés ni verdes, sino como miel líquida con luz adentro. Ana tocó su propia mejilla. Y cuando sonrió,
Fue como si me dijera sin palabras: no tengas miedo, pequeña, todo va a estar bien. Ana se dirigió hacia la mesa y se apoyó en ella, como si necesitara sostén para contar lo que venía. Entonces se puso de pie muy despacio, sin prisa, como si el barco no se estuviera sacudiendo de forma desesperada. Sus pies estaban descalzos, y pude ver que tenía una pequeña cicatriz en el tobillo derecho, como una línea blanca sobre la piel morena. ¿Una cicatriz? Sí, muy pequeña, pero estaba ahí. Y cuando se puso completamente de pie, algo cambió en el aire. Era como si la tormenta supiera que algo importante estaba por pasar. Ana extendió el brazo derecho hacia adelante, imitando un gesto que había visto. Alzó la mano hacia la tormenta, con la palma hacia adelante, y por un momento no dijo nada. Solo se quedó ahí, mirando las olas gigantes y el viento que rugía como un animal herido. La cocina se había quedado completamente en silencio. Incluso el reloj había dejado de hacer ruido, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para escuchar. Y entonces, abuela, entonces dijo las palabras que cambiaron todo. ¿Qué dijo? Ana bajó la voz hasta convertirla en un susurro reverente, como si las palabras fueran demasiado sagradas para ser dichas en voz alta. Calla, enmudece. En el momento exacto en que Ana pronunció esas palabras, la lluvia que había comenzado a caer nuevamente afuera se detuvo por completo. El viento que había estado soplando contra las ventanas cesó de manera tan abrupta que el silencio se sintió sobrenatural. Esperanza y Ana se miraron, ambas con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué pasó después, mijita? El mar se volvió como un espejo perfecto, abuela, como cuando limpias los espejos del baño y quedan tan brillantes que puedes verte reflejada sin ninguna mancha. Ana extendió las manos hacia los lados, con las palmas hacia abajo. No había ni una sola onda, ni una sola arruga en el agua. Era como si el mar hubiera sido reemplazado por un vidrio gigante que reflejaba las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Ana se acercó a su abuela y tomó sus manos arrugadas. Pero lo más increíble no fue que el mar se calmara, abuela. Lo más increíble fue el silencio que vino después. Era un silencio diferente a cualquier silencio que había escuchado antes. No era la ausencia de sonido, sino, era como si el silencio mismo fuera algo vivo, algo que nos abrazaba y nos protegía. ¿Y los hombres? ¿Qué hicieron los hombres? Se quedaron mudos por un rato que parecía eterno. Pedro tenía la boca abierta, y podía ver cómo trataba de hablar pero no le salían las palabras. Andrés se había soltado de los remos, y sus manos temblaban, no de frío, sino de, no sé cómo explicarlo. Como cuando ves algo tan hermoso y perfecto que sientes que el corazón se te va a salir del pecho. Ana hizo una pausa larga, como si necesitara tiempo para procesar la magnitud de lo que había presenciado. Uno por uno, comenzaron a arrodillarse en el barco. No porque alguien se los dijera, sino porque sus cuerpos simplemente no podían hacer otra cosa. Era como si hubieran visto algo que sus mentes no podían comprender completamente, pero sus corazones sabían exactamente lo que significaba. ¿Y tú, Ana? ¿Qué hiciste tú? Yo no podía moverme, abuela. Era como si mis pies estuvieran pegados al fondo del barco, pero no tenía miedo. Era algo más grande que el miedo, más profundo que cualquier emoción que hubiera sentido antes. Ana se tocó el pecho. Era como estar parada frente a algo infinitamente grande y sentirme infinitamente pequeña, pero al mismo tiempo, infinitamente amada y protegida. El reloj de la cocina volvió a hacer ruido, marcando las 8 de la noche. Pero entonces, abuela, pasó algo que nunca voy a olvidar. Algo que me hizo entender por qué había estado ahí esa noche. Ana regresó al taburete, pero esta vez se sentó de una manera completamente diferente. Ya no era la postura de una niña pequeña contando una historia, sino la de alguien que había sido tocado por algo sagrado y necesitaba transmitir esa experiencia con la reverencia que merecía. Después de que el mar se calmó completamente, comenzó Ana, con una voz suave pero cargada de emoción: Jesús se acercó a donde yo estaba sentada. Sus pasos sobre la madera húmeda del barco sonaban diferentes ahora, más seguros, como si el barco mismo se hubiera vuelto más estable bajo sus pies. Esperanza sirvió más chocolate caliente, pero sus manos temblaban ligeramente mientras lo hacía. Cada detalle que Ana describía sonaba demasiado real, demasiado específico para ser producto de la imaginación de una niña de 9 años. Se sentó a mi lado en el borde del barco, y cuando lo hizo, la madera crujió suavemente, como cuando papá se sienta en su silla favorita después del trabajo. Ana sonrió con una calidez que iluminó toda su cara. Me miró directamente a los ojos, y fue como si pudiera ver todo lo que hay dentro de mí. Todos mis miedos, todas las veces que me escondo cuando truena, todas las noches que lloro porque tengo pesadillas. ¿Te daba miedo que pudiera ver todo eso? Al principio pensé que debería darme vergüenza,
como cuando mamá encuentra mi cuarto desordenado y sé que he hecho algo mal. Ana negó con la cabeza lentamente. Pero no sentí vergüenza, abuela. Al contrario, me sentí completamente amada. Como si todos esos miedos y debilidades fueran exactamente las razones por las que él me amaba más, no menos. Ana se bajó del taburete y comenzó a caminar por la pequeña cocina, gesticulando suavemente con sus manos mientras hablaba. Entonces me habló, y su voz era exactamente como la había imaginado en mis sueños, pero también completamente diferente. Era suave como cuando papá me lee cuentos antes de dormir, pero tenía algo más. Tenía poder, como si cada palabra fuera capaz de cambiar el mundo si él quisiera. ¿Qué te dijo? Ana se detuvo frente a la ventana, donde ahora se podían ver claramente las estrellas en el cielo despejado. Me dijo, Ana, pequeña mía, ¿por qué tienes tanto miedo de las tormentas? Ana se tocó el corazón. La manera como dijo mi nombre, era como si lo hubiera estado diciendo toda su vida, como si me conociera desde antes de que yo naciera. Esperanza sintió que se le erizaban todos los vellos del cuerpo. ¿Sabía tu nombre? No solo mi nombre, abuela. Sabía todo sobre mí. Sabía que tengo miedo de los truenos desde que tenía 3 años, cuando aquel rayo cayó tan cerca de la casa que se fue la luz por 2 días. Sabía que a veces lloro en la escuela porque los otros niños se ríen de mí cuando me escondo debajo del pupitre durante las tormentas. Sabía que por las noches rezo para que no llueva fuerte porque no quiero despertar a papá y mamá con mis gritos. Ana regresó hacia donde estaba su abuela, con los ojos llenos de lágrimas, pero lágrimas de una alegría profunda y sanadora. Le dije, porque las tormentas son muy grandes y yo soy muy pequeña. Y él se rió. Ana imitó el sonido de una risa suave y musical. No una risa burlona, sino una risa llena de tanto cariño que sentí como si mi corazón fuera a explotar de felicidad. Era como cuando tú me cuentas chistes tontos y nos reímos juntas hasta que nos duele el estómago. ¿Qué te respondió? Ana se acercó a su abuela y tomó sus manos, mirándola directamente a los ojos. Me dijo, las tormentas hacen mucho ruido, pequeña Ana, pero yo hablo más fuerte que cualquier ruido. Los vientos soplan con mucha fuerza, pero yo soy más fuerte que todos los vientos del mundo. Y tú, mi niña preciosa, nunca estás sola en tu barco. Las palabras de Ana llenaron la cocina con una presencia casi tangible. Esperanza sintió como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más sagrado. Entonces me pidió que le diera mi mano, continuó Ana, extendiendo su mano pequeña como había hecho aquella noche. Cuando la tomó entre las suyas, sus dedos eran cálidos y un poco ásperos, como las manos de papá después de trabajar en el jardín. Tenía pequeñas cicatrices en las palmas, como líneas blancas que contaban historias que yo no podía leer todavía. Ana cerró los ojos, como si estuviera reviviendo exactamente aquel momento. Me apretó la mano con mucha suavidad y me dijo, cada vez que tengas miedo, pequeña mía, quiero que recuerdes este momento. Quiero que recuerdes que yo estoy siempre en tu barco, aunque no puedas verme. Cuando los truenos suenen, estaré ahí. Cuando las tormentas de la vida te asusten, estaré ahí. Y cuando sientas que eres muy pequeña para enfrentar algo muy grande, recuerda que yo soy más grande que cualquier cosa que puedas enfrentar. Esperanza se secó las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas arrugadas. ¿Algo más, mijita? ¿Te dijo algo más? Sí, abuela. Me dijo algo que no entendí completamente esa noche, pero que ahora, después de lo que pasó hoy con la lluvia, creo que estoy empezando a comprender. Ana se sentó en el suelo frente a su abuela, como hacía cuando era más pequeña y quería escuchar cuentos. Me dijo, Ana, tú vas a ayudar a otros niños que tienen el mismo miedo que tú tienes. Les vas a contar lo que viste esta noche, y cuando lo hagas, sus corazones también van a encontrar paz. Después sonrió de una manera muy especial y agregó, porque a veces, pequeña mía, uso a los más pequeños para enseñar a los más grandes las verdades más importantes. El reloj marcó las 9 de la noche, pero el tiempo parecía haberse vuelto irrelevante en la pequeña cocina llena de la presencia de algo eterno. Los otros hombres se habían acercado despacio mientras él hablaba conmigo. Pedro se arrodilló junto a nosotros, y pude ver que tenía lágrimas en sus ojos cafés. Su voz temblaba cuando le preguntó a Jesús, Señor, ¿quién eres tú, que aún los vientos y el mar te obedecen? ¿Y qué respondió Jesús? No respondió con palabras inmediatamente. Se quedó callado por un momento muy largo, mirando a cada uno de los hombres como me había mirado a mí. Era una mirada que los conocía completamente, que veía no solo lo que eran en ese momento, sino lo que llegarían a ser. Ana se puso de pie y extendió los brazos, como abarcando a personas invisibles. Entonces sonrió con una sonrisa que era triste y alegre al mismo tiempo, y dijo, ustedes han estado conmigo todo este tiempo, Pedro. Han visto cómo sano a los enfermos, cómo alimento a los hambrientos,
como amo a los que nadie más ama. ¿Y ahora se preguntan quién soy? Su voz no sonaba molesta, abuela. Sonaba como la de un maestro que ama mucho a sus estudiantes y tiene paciencia infinita con ellos. Esperanza se inclinó hacia adelante, completamente absorta en el relato. Pedro bajó la cabeza, como cuando yo me siento mal porque he hecho algo que decepciona a papá y mamá. Pero Jesús puso su mano en la cabeza de Pedro, entre sus cabellos rizados, y le dijo: no te avergüences de tus preguntas, hijo mío. Las preguntas nacen del deseo de conocer la verdad, y yo soy la verdad. Ana hizo una pausa, tocándose su propio cabello como si recordara la sensación de esa mano gentil. Después miró hacia el cielo estrellado que ahora brillaba claramente sobre nosotros, y dijo algo que hizo que todos, incluso yo, sintiéramos como si nuestros corazones fueran a estallar de amor: yo soy el que soy. Soy el mismo que habló y las montañas se formaron, el mismo que respiró y el hombre cobró vida, el mismo que promete y cumple, el que ama sin condiciones y perdona sin límites. Las palabras de Ana llenaron la cocina con un silencio sagrado. Esperanza sintió como si acabara de ser testigo de algo que trascendía completamente su comprensión, pero que su corazón reconocía como verdad absoluta. En ese momento, abuela, algo cambió en el aire alrededor de nosotros. Era como si el cielo mismo hubiera bajado para tocar el agua del mar. Las estrellas brillaban más intensamente, y pude jurar que escuché música muy suave, como voces angelicales cantando una canción que no tenía palabras pero que llenaba el corazón de una paz perfecta. Ana se acercó a la ventana y puso ambas manos contra el vidrio. Andrés, el hombre con la cicatriz en la mano, se acercó y también se arrodilló. Su voz era ronca por la emoción cuando dijo: Señor, ahora entendemos por qué las tormentas te obedecen, porque tú eres el creador de las tormentas. Y Jesús asintió, pero después agregó algo hermoso: y también soy el calmador de las tormentas, especialmente las tormentas que están dentro de los corazones de mis hijos. ¿Te refirió también a ti como su hija? Los ojos de Ana se llenaron de una luz especial, como si estuviera recordando el momento más precioso de toda su experiencia. Sí, abuela. Me miró directamente a mí cuando dijo eso, y después agregó: Ana, pequeña mía, tú también eres mi hija. Y como mi hija, llevas dentro de ti el poder de calmar las tormentas en los corazones de otros niños que tienen miedo. Me tocó la frente muy suavemente con su dedo índice. Cuando regreses a tu tiempo, vas a ser diferente. La gente va a ver en ti una paz que no entienden, una valentía que no esperan de alguien tan pequeña. Y a través de ti, yo voy a seguir calmando tormentas. Esperanza observó el rostro de su nieta, y efectivamente, había algo diferente en Ana. Una serenidad que no había estado ahí esa mañana, una confianza suave pero inquebrantable que parecía emanar de lo más profundo de su ser. Pero entonces, abuela, empezó a pasar algo que me asustó un poco. Empecé a sentir como si el barco se estuviera moviendo, pero no por las olas. Era como si estuviera siendo jalada hacia algún lugar. ¿Hacia dónde? No sabía hacia dónde, pero Jesús sí lo sabía. Se puso de pie y me ayudó a levantarme también. Me tomó de ambas manos y me miró directo a los ojos. Es hora de que regreses, pequeña Ana, me dijo. Su sonrisa era triste, como cuando papá tiene que irse a trabajar y no quiere dejarme. Ana se alejó de la ventana y regresó al centro de la cocina. Le pregunté: ¿puedo quedarme un poco más? ¿Puedo ir contigo a donde vas? Y él se rió suavemente, pero era una risa llena de amor. Tienes una misión muy importante en tu tiempo, pequeña mía. Hay niños que necesitan escuchar tu historia. Hay corazones que necesitan conocer la paz que yo te he dado. ¿Te dijo cómo ibas a regresar? Me dijo que cerrara los ojos y pensara en mi cama, en mi cuarto, en el olor a jazmín del patio de mi abuela. Cuando abras los ojos, me dijo, estarás en casa. Pero nunca, nunca olvides que yo estaré siempre contigo, especialmente cuando llueva fuerte. Ana se acercó a su abuela y se sentó en el suelo junto a su silla. Pero antes de que cerrara los ojos, me dio algo, abuela. Algo que iba a ser la prueba de que todo esto había sido real. ¿Qué te dio? Ana metió la mano en el bolsillo de su suéter y sacó el pequeño fragmento de madera que había mostrado antes. Cuando estaba despidiéndose de mí, un pedacito del barco se desprendió y se me clavó aquí, en la palma de la mano. Ana mostró su palma derecha, donde efectivamente había una pequeña marca roja. Él lo quitó muy cuidadosamente, como hace mamá cuando me saco una astilla, y me dijo: guarda esto, pequeña Ana. Cuando la gente no te crea, enséñales este pedacito de madera. Huele como el mar donde yo caminé, y tiene la edad del tiempo donde yo viví. Esperanza tomó nuevamente el fragmento de madera. Era imposible, completamente imposible, pero ahí estaba, madera antigua que olía a mar y a tiempo, a historia y a milagro.
Y después de eso, abuela, cerré los ojos como él me dijo. Sentí como si estuviera volando, pero no volando hacia arriba, sino volando a través del tiempo. Escuché su voz que se iba alejando poco a poco, diciéndome, recuerda, pequeña mía, yo siempre estoy en tu barco. Ana hizo una pausa larga, como si necesitara tiempo para regresar completamente al presente. Cuando abrí los ojos, estaba en mi cama, con la ropa seca, pero con arena en el cabello y este pedacito de madera en mi mano. El reloj marcó las 10 de la noche, pero ni Ana ni Esperanza tenían sueño. Había algo más en la historia, algo que Ana aún no había contado. Pero eso no fue todo, abuela. Algo más pasó hoy, algo que confirmó que mi viaje había sido real. Ana se levantó del suelo y se acercó al pequeño estante donde Esperanza guardaba los pocos libros que tenía. Entre ellos estaba una Biblia muy antigua, con tapas de cuero gastado y páginas amarillentas que habían sido leídas miles de veces a lo largo de los años. Esta mañana, comenzó Ana, tocando reverentemente la cubierta desgastada del libro sagrado. Cuando mamá se dio cuenta de que tenía arena en el cabello, le conté toda la historia, exactamente como te la he contado a ti. Esperanza se acercó a su nieta. ¿Y qué te dijo tu mamá? Al principio se rió, como hacen los adultos cuando piensan que los niños tienen mucha imaginación. Ana abrió la Biblia con mucho cuidado. Me dijo, Ana, mi amor, tú solo tuviste un sueño muy vívido. Debe ser porque has escuchado esa historia en la iglesia muchas veces. Pero cuando le mostré la arena y el pedacito de madera, su sonrisa se desvaneció un poco. Ana pasó las páginas delicadamente hasta llegar al Nuevo Testamento. Mamá decidió buscar la historia en la Biblia para leerla conmigo y demostrarme que yo había soñado con algo que ya conocía. Buscó en Marcos, capítulo 4, donde habla de la tormenta calmada. Esperanza se inclinó para ver mejor las páginas que Ana estaba buscando. Pero cuando llegamos al versículo donde dice que los discípulos despertaron a Jesús, Ana hizo una pausa dramática, con los ojos brillando de emoción. Mamá encontró algo que nunca había visto antes. ¿Qué encontró? Ana señaló el margen de una de las páginas, donde efectivamente había una nota escrita con tinta muy antigua, en una caligrafía delicada pero firme. Encontró esto, y había también una niña pequeña en el barco, de nombre Ana, cuyos ojos vieron la gloria del Señor y cuyo corazón fue transformado por su amor. Estaba escrito justo aquí, en el margen, con una letra que parecía tener cientos de años. Esperanza se puso los lentes y examinó la escritura de cerca. Efectivamente, había una nota que no recordaba haber visto antes, escrita en una tinta que tenía el color sepia del tiempo antiguo. Mamá se quedó paralizada, continuó Ana. Me preguntó una y otra vez si yo había escrito eso, pero abuela, tú sabes que mi letra es grande y desprolija. Esta escritura es pequeña, perfecta, como la de alguien que escribió mucho a lo largo de su vida. Esperanza sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. ¿Tu mamá qué dijo entonces? Se sentó en la cama y me miró por un rato muy largo sin decir nada. Después me preguntó, ¿de verdad estuviste ahí, mi amor? ¿De verdad viste a Jesús? Y cuando le dije que sí, que había sido la experiencia más real de toda mi vida, se puso a llorar. Ana cerró la Biblia cuidadosamente y la puso de vuelta en su lugar en el estante. Pero después de que mamá dejó de llorar, pasó algo que no esperábamos. Papá llegó del trabajo más temprano de lo usual, y cuando vio que mamá tenía los ojos rojos de tanto llorar, se preocupó mucho. ¿Le contaron a tu papá? Mamá le contó. Le mostró la arena, el pedacito de madera, la nota en la Biblia, todo. Ana se sentó de nuevo en el taburete, pero ahora su expresión se había vuelto un poco más seria. Papá escuchó todo muy callado, sin interrumpir ni una sola vez. Cuando mamá terminó de hablar, él me miró directamente a los ojos y me dijo, Ana, esto que estás diciendo es muy serio. Si es verdad, significa que Dios te escogió para algo muy especial. Pero si no es verdad. Ana hizo una pausa, recordando la tensión de aquel momento. Le dije a papá lo mismo que te digo a ti, abuela, esto no fue un sueño, lo viví de verdad. Jesús me tocó la mano, me habló, me conocía por mi nombre. Todo fue tan real como esta conversación que estamos teniendo ahora. ¿Y tu papá te creyó? Papá es un hombre muy práctico, abuela. Trabaja con sus manos, con cosas que puede tocar y medir. No cree fácilmente en cosas que no puede explicar. Ana sonrió. Pero cuando tomó el pedacito de madera y lo olió, su cara cambió completamente. ¿Qué pasó? Papá trabajó en un puerto cuando era joven, antes de casarse con mamá. Conoce el olor del mar, el olor de la madera que ha estado mucho tiempo en agua salada. Cuando olió mi pedacito de madera, sus ojos se abrieron muy grandes y dijo, esta madera ha estado en el mar. Esta madera tiene muchos años de antigüedad. Esperanza sintió que el aire de la cocina se había espesado con una presencia casi tangible.
Pero entonces papá hizo algo que me asustó un poco, continuó Ana, con la voz ligeramente temblorosa. Me dijo, Ana, si esto que dices es verdad, entonces tienes una responsabilidad muy grande. Dios no hace estas cosas sin una razón importante. ¿Estás segura de que estás lista para esa responsabilidad? ¿Qué le respondiste? Le dije la verdad, abuela. Le dije que no sabía si estaba lista, pero que Jesús me había dicho que Él iba a estar siempre conmigo, especialmente cuando tuviera miedo, y que si Él creía que yo podía hacerlo, entonces yo confiaba en Él. Ana se bajó del taburete y caminó hacia la ventana, donde la noche estrellada se extendía infinita sobre el pequeño pueblo. Papá se quedó callado por mucho tiempo. Después se acercó a mí, me abrazó muy fuerte, y me dijo, entonces, mi niña valiente, vamos a ayudarte a cumplir con lo que Dios te ha pedido. Pero tienes que prometerme que siempre vas a decir la verdad, sin agregar nada ni quitar nada a lo que realmente viviste. ¿Y le prometiste? Le prometí. Y también le prometí algo más, que iba a usar esta experiencia para ayudar a otros niños que tienen miedo, como yo lo tenía antes de esa noche en el barco. Ana regresó hacia donde estaba su abuela, pero ahora caminaba diferente. Había una determinación en sus pasos, una seguridad que no había estado ahí esa mañana. Pero abuela, hay algo más que pasó hoy. Algo que me hizo entender que mi viaje al pasado no fue solo para mí. ¿Qué pasó, mijita? Esta tarde, cuando empezó a llover fuerte y yo no me escondí por primera vez en mi vida, la señora María de al lado vino corriendo a nuestra casa. Ana se sentó en el suelo frente a su abuela, como hacía cuando quería contar algo muy importante. La señora María estaba muy angustiada porque su nieta pequeña, Sofía, de apenas 6 años, estaba escondida debajo de la cama llorando de terror por los truenos. Había estado así por 2 horas, y no había manera de calmarla. Esperanza asintió. Conocía bien a la pequeña Sofía y su miedo extremo a las tormentas. Mamá le dijo a la señora María que yo también había tenido ese mismo problema, pero que algo había cambiado. La señora María me miró con desesperación y me preguntó, Ana, ¿podrías venir a hablar con Sofía? Tal vez tú puedas ayudarla porque entiendes lo que ella siente. ¿Y fuiste? Sí, abuela. Fui a la casa de la señora María, y encontré a Sofía exactamente donde mamá había dicho, debajo de la cama, temblando y llorando cada vez que sonaba un trueno. Ana se puso de pie y comenzó a caminar por la cocina, reviviendo los momentos de esa tarde. Me acosté en el suelo junto a la cama y comencé a hablarle bajito a Sofía. Le dije, Sofía, ¿sabes qué? Yo también tenía mucho miedo de los truenos. Pero anoche aprendí un secreto muy importante sobre las tormentas. ¿Qué le dijiste? Le conté todo, abuela. Le conté sobre el barco, sobre los hombres que remaban, sobre las olas gigantes, y especialmente sobre Jesús calmando la tormenta. Pero sobre todo, le conté lo que Jesús me había dicho, que nunca estamos solos en nuestro barco. Ana se detuvo frente a la ventana, con una sonrisa que iluminaba toda su cara. Sofía dejó de llorar poco a poco mientras yo hablaba. Cuando terminé mi historia, salió de debajo de la cama y me preguntó, ¿de verdad Jesús está en mi barco también, Ana? Le dije que sí, que Él estaba en el barco de todos los niños que tenían miedo. ¿Y qué pasó después? Sofía me tomó de la mano y caminamos juntas hasta la ventana de su cuarto. Afuera llovía fuerte y los truenos sonaban cada pocos minutos, pero en lugar de esconderse, Sofía se quedó ahí parada conmigo, mirando la tormenta. Ana regresó al centro de la cocina, con los ojos brillando de emoción. Y entonces pasó algo milagroso, abuela. Sofía extendió su manita hacia la ventana, como había visto que yo hacía Jesús en mi historia, y dijo en voz alta, Jesús, yo sé que estás en mi barco, por favor, ayúdame a no tener miedo. ¿Y qué pasó cuando dijo eso? En ese momento exacto, abuela, la lluvia comenzó a calmarse. Los truenos se fueron alejando poco a poco, y en pocos minutos, la tormenta había pasado completamente. Esperanza se llevó las manos al corazón. Sofía me miró con ojos enormes y me dijo, Ana, Jesús me escuchó. Jesús calmó mi tormenta. Y yo supe, abuela. Supe exactamente por qué había vivido esa experiencia en el barco. No había sido solo para mí. Había sido para que yo pudiera ayudar a otros niños como Sofía a encontrar esa misma paz. Ana se acercó a su abuela y tomó sus manos arrugadas. La señora María lloró de alegría cuando vio a Sofía tan tranquila. Me preguntó cómo había logrado calmarla tan rápido, y cuando le conté mi historia, ella también se puso a llorar. Me dijo, Ana, Dios te dio un regalo muy especial. Un regalo que tienes que compartir con muchos otros niños. El reloj marcó las 11 de la noche, pero la conversación estaba lejos de terminar. Ana tenía algo más que contar, algo que había pasado después del episodio con Sofía. Pero eso no fue todo lo que pasó hoy, abuela.
Cuando llegué a casa después de ayudar a Sofía, mamá y papá me estaban esperando con caras muy serias. ¿Pasó algo malo? No algo malo, pero sí algo muy importante. Habían estado hablando sobre lo que había pasado conmigo, y habían tomado una decisión que iba a cambiar todo. Ana se sentó en el borde del taburete, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Su expresión se había vuelto más seria, como si estuviera a punto de contar la parte más importante de toda su experiencia. Cuando llegué a casa después de ayudar a Sofía, comenzó Ana con voz suave pero firme: mamá y papá me estaban esperando en la sala. Tenían esa expresión que ponen cuando van a hablar de algo muy importante. Esperanza se inclinó hacia adelante, sintiendo que se acercaban al corazón de todo lo que Ana había vivido. Papá me pidió que me sentara entre ellos en el sofá, y mamá me tomó de la mano. Ana, me dijo papá con voz muy seria, tu mamá y yo hemos estado hablando toda la tarde sobre lo que te pasó anoche. Hemos examinado la evidencia, la arena, la madera, la nota en la Biblia, y especialmente lo que pasó hoy con Sofía. Ana hizo una pausa, como si estuviera reviviendo la tensión de ese momento crucial. Mamá tenía los ojos un poco rojos, como si hubiera estado llorando. Me dijo, mi amor, nosotros creemos que lo que te pasó fue real. Creemos que Dios te permitió viajar en el tiempo para vivir esa experiencia con Jesús. Y cuando dijo eso, yo sentí como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. ¿Te sintió aliviada? Mucho, abuela, pero también un poco asustada, porque sabía que si ellos me creían, eso significaba que todo era verdad. Y si todo era verdad, entonces yo tenía una responsabilidad muy grande. Ana se levantó y comenzó a caminar lentamente por la cocina, como si necesitara moverse para procesar lo que iba a contar. Entonces papá me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo, Ana, nosotros creemos que Dios te escogió para una misión muy especial. Te escogió para ser un puente entre el cielo y la tierra, para mostrar a otros niños que Jesús sigue calmando tormentas hoy en día. Esperanza sintió un escalofrío sagrado recorrer su cuerpo. ¿Y qué te pidieron que hicieras? Me pidieron que escribiera todo lo que había vivido, cada detalle, cada palabra que Jesús me había dicho, cada sensación que había sentido. Mamá dijo que íbamos a guardar mi testimonio para que otros niños pudieran leerlo cuando tuvieran miedo. Ana se detuvo frente a la ventana y puso las palmas de sus manos contra el vidrio frío. Pero entonces papá agregó algo que me sorprendió. Me dijo, pero antes de escribir tu historia para otros, hay algo que tienes que hacer primero. Algo que va a ser difícil, pero muy importante. ¿Qué era? Ana se dio vuelta hacia su abuela, y en sus ojos había una determinación que era asombrosa para una niña de 9 años. Me pidieron que fuera al lugar donde más miedo había tenido en toda mi vida. El lugar donde mi fobia a las tormentas había comenzado. Esperanza frunció el ceño, sin entender completamente. ¿Qué lugar era ese? ¿Te acuerdas del árbol grande que está detrás de la escuela, abuela? ¿Ese roble enorme que tiene como 100 años? Esperanza asintió. Era un árbol majestuoso que había estado ahí desde que ella era niña. Cuando yo tenía 3 años, mamá y yo estábamos jugando cerca de ese árbol cuando comenzó una tormenta terrible. Un rayo cayó tan cerca del árbol que la luz me cegó y el sonido me dejó sorda por unos segundos. Desde ese día, cada vez que llueve fuerte, veo ese momento una y otra vez en mi mente. Ana regresó al centro de la cocina, pero ahora su postura era diferente. Ya no era la de una niña contando una historia, sino la de alguien que había tomado una decisión importante. Papá me dijo, Ana, si realmente quieres ayudar a otros niños a vencer sus miedos, primero tienes que demostrar que tú has vencido el tuyo. Tienes que ir a ese árbol durante una tormenta y quedarte ahí, confiando en que Jesús está en tu barco. ¿Y qué dijiste? Al principio me asusté mucho, abuela. La idea de estar cerca de ese árbol durante una tormenta me daba tanto miedo que empecé a temblar solo de pensarlo. Pero entonces recordé las palabras de Jesús, yo siempre estoy en tu barco, Ana, especialmente cuando tengas miedo. Ana se acercó a su abuela y se arrodilló frente a ella, como había visto hacer a Pedro en el barco. Le dije a papá, si Jesús dice que puedo hacerlo, entonces puedo hacerlo, pero quiero que ustedes estén conmigo. Y papá sonrió por primera vez en todo el día. Por supuesto que vamos a estar contigo, mi valiente pequeña. ¿Cuándo iban a hacer eso? Esta noche, abuela. Esta misma noche. El reloj marcó las 12 en punto, como si hubiera estado esperando ese momento para anunciar que había llegado la medianoche. Papá revisó el clima y vio que iba a haber una tormenta fuerte alrededor de la medianoche. Me dijo, Ana, si estás segura de que quieres hacerlo, vamos a ir al árbol cuando empiece la tormenta. Pero si en cualquier momento te arrepientes, no pasa nada. Podemos intentarlo otro día. Ana se puso de pie y caminó hacia la puerta de la cocina. Pero yo sabía que no me iba a arrepentir, abuela. Sabía que tenía que hacerlo esta noche.
Porque cada día que pasara sin enfrentar mi miedo sería un día menos para ayudar a otros niños como Sofía. Como si hubiera sido conjurada por las palabras de Ana, una ráfaga de viento sopló contra las ventanas de la casa, seguida por el sonido distante de un trueno. ¿Escuchas eso, abuela? La tormenta está empezando. Esperanza se puso de pie, con el corazón latiendo aceleradamente. Ana, ¿de verdad vas a ir al árbol? Sí, abuela. Y quiero que vengas con nosotros. Quiero que veas cómo Jesús calma las tormentas no solo en el pasado, sino también ahora, en este momento. Otro trueno resonó, más cerca esta vez, y la lluvia comenzó a caer contra las ventanas con fuerza creciente. Mamá y papá ya deben estar listos. Me dijeron que viniera a contarte mi historia primero, para que entendieras por qué tengo que hacer esto. Ana se acercó al estante y tomó la Biblia antigua. Y quiero llevar esto conmigo. La Biblia donde apareció la nota sobre mi presencia en el barco. Porque si Dios escribió esa nota para confirmar mi experiencia, entonces tal vez esta noche escriba algo más para confirmar que Él sigue obrando milagros. Un relámpago iluminó toda la cocina por un momento, seguido inmediatamente por un trueno que hizo temblar las ventanas. Pero Ana no se escondió. Se quedó ahí, parada en el centro de la cocina, con la Biblia en sus manos y una sonrisa de paz en su rostro. ¿Vienes conmigo, abuela? ¿Vienes a ver cómo Jesús calma mi tormenta más grande? Esperanza miró a su nieta, a esta pequeña de 9 años que había sido transformada por una experiencia que desafiaba toda lógica humana, y supo que estaba ante algo sagrado. Supo que esta noche sería testigo de un milagro. Sí, mijita, voy contigo. Ana corrió hacia su abuela y la abrazó fuerte. Gracias, abuela. Gracias por creerme. Gracias por entender que Jesús todavía hace milagros, especialmente con los más pequeños. Afuera, la tormenta rugía con fuerza creciente, pero dentro de la pequeña cocina, dos corazones se preparaban para presenciar el poder de aquel que tiene autoridad sobre los vientos y el mar, y que había prometido estar siempre en el barco de los que confían en él. Vamos, abuela. Es hora de que el mundo vea que las tormentas todavía obedecen a Jesús. La lluvia caía con una intensidad que Ana no había experimentado desde aquella noche terrible cuando tenía 3 años. Las gotas golpeaban el suelo con tal fuerza que parecían pequeñas balas de agua, y el viento aullaba entre los árboles como una bestia furiosa. Los relámpagos iluminaban el cielo cada pocos segundos, seguidos por truenos que hacían vibrar la tierra bajo sus pies. Ana caminaba junto a sus padres y su abuela Esperanza por el sendero que llevaba al gran roble detrás de la escuela. Llevaba la Biblia antigua presionada contra su pecho, y aunque la lluvia empapaba su ropa, su rostro mostraba una calma que contrastaba dramáticamente con la furia de la tormenta que los rodeaba. ¿Estás segura de esto, mi amor?, le gritó su madre por encima del ruido del viento, con la voz cargada de preocupación maternal. Ana se detuvo y miró a su madre directamente a los ojos. A pesar de tener solo 9 años, en su mirada había una profundidad y una seguridad que no correspondían a su edad. Mamá, Jesús me prometió que siempre estaría en mi barco. Esta tormenta es solo otro mar que necesita ser calmado. Cuando llegaron al gran roble, Ana se dirigió exactamente al mismo lugar donde había encontrado la Biblia días atrás. La lluvia había creado un pequeño charco de barro, pero ella no parecía notarlo. Se arrodilló y colocó cuidadosamente el libro sobre la tierra húmeda, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Abuela, dijo Ana volteándose hacia Esperanza, ¿recuerdas la historia que me contaste sobre el bisabuelo Mateo? La anciana se acercó, protegiéndose los ojos de la lluvia. Sí, mi niña. Tu bisabuelo fue misionero en Tierra Santa hace más de 80 años. Ana sonrió con una dulzura que derritió el corazón de todos los presentes, a pesar del frío de la tormenta. Él no fue solo misionero, abuela. Él también viajó en el tiempo. Los padres intercambiaron miradas de preocupación, pero la abuela Esperanza se quedó inmóvil, como si hubiera escuchado algo imposible pero verdadero. ¿Qué quieres decir, Ana?, susurró la abuela, acercándose más. Ana abrió la Biblia antigua, y las páginas, a pesar de la lluvia intensa, permanecían extrañamente secas. Pasó las hojas hasta llegar a un lugar específico y señaló con su pequeño dedo índice. Mira, abuela, aquí, en el margen de Marcos 4:39, hay una anotación escrita a mano. Esperanza se inclinó para leer, protegiendo el libro con su cuerpo. Con voz temblorosa, leyó en voz alta, 8 de abril de 1943, estuve allí cuando él calmó la tormenta. El viento olía a jazmín y sal. Jesús tenía las manos ásperas de carpintero, pero su voz era como miel tibia. MS. El silencio que siguió fue más profundo que el rugido de la tormenta. Los padres de Ana se miraron, sin palabras, mientras la abuela Esperanza cubría su boca con las manos. Mateo Silva, murmuró la anciana.
Tu bisabuelo se llamaba Mateo Silva. Ana cerró la Biblia suavemente y la presionó contra su corazón. Él escribió eso el mismo día que yo vi a Jesús calmar la tormenta en el lago de Galilea. Abuela, el tiempo no es una línea recta para Dios. Es como un gran círculo, y a veces nos permite tocar otros momentos, otras vidas, otras historias. En ese instante, como respondiendo a una señal invisible, la lluvia comenzó a disminuir. El viento se calmó gradualmente, y entre las nubes apareció un rayo de sol dorado que cayó directamente sobre ellos, como un foco celestial iluminando la pequeña familia. Ana se puso de pie, ahora completamente transformada. Ya no era la niña tímida que había encontrado la Biblia. En su lugar había una pequeña mujer llena de fe, con ojos que brillaban con la sabiduría de alguien que había tocado lo eterno. Papá, mamá, dijo con voz clara y segura, sé que es difícil de creer. Yo mismo lo dudé al principio, pero Jesús me mostró algo más que milagros. Me mostró que el amor es lo único que trasciende el tiempo. Cada vez que amamos como Él amó, estamos viviendo en su época. Cada vez que perdonamos, estamos caminando junto a Él por las calles de Jerusalén. Su padre, un hombre pragmático que trabajaba como ingeniero, sintió como las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Ana, mi niña, ¿cómo puedes hablar así? Tienes solo 9 años. Ana sonrió y tomó la mano de su padre. Papá, ¿sabes cuántos años tenía el pequeño Samuel cuando escuchó la voz de Dios? ¿Cuántos años tenía David cuando fue ungido rey? Dios no mira nuestros años, mira nuestro corazón. La abuela Esperanza se acercó y abrazó a Ana con una ternura infinita. Mi nieta, siempre supe que eras especial, pero nunca imaginé, nunca pensé que Dios todavía hace milagros, completó Ana. Abuela, Él nunca dejó de hacerlos. Solo necesitamos ojos para ver y corazones para creer. Mientras caminaban de regreso a casa, Ana se detuvo una vez más y miró hacia el cielo, donde las nubes se dispersaban revelando un cielo azul profundo salpicado de estrellas tempranas. Jesús me dijo algo más, murmuró, como hablando consigo misma pero lo suficientemente alto para que su familia pudiera escuchar. Me dijo que compartiría esta historia con muchas personas, y que cada una encontraría en ella exactamente lo que necesita encontrar. Se volteó hacia sus padres con una sonrisa radiante. Por eso quiero que la escriban. Quiero que la cuenten a otros niños, a otros adultos, a cualquiera que necesite recordar que Dios está vivo, que está cerca, y que su amor puede alcanzarnos incluso a través del tiempo. Meses después, cuando el testimonio de Ana comenzó a difundirse a través de videos y redes sociales, llegaron cartas de todo el mundo. Niños que habían tenido experiencias similares, adultos que habían recuperado su fe perdida, familias que habían encontrado esperanza en medio de tormentas personales. Pero la confirmación más hermosa llegó de una manera inesperada. El pastor de su iglesia local, investigando la historia de la familia, descubrió en los archivos parroquiales una carta del bisabuelo Mateo, escrita en 1943, donde mencionaba: he visto cosas que van más allá de la comprensión humana. He caminado junto a Jesús, he sentido su presencia de una manera que trasciende el tiempo y el espacio. Sé que algún día, alguien de mi familia también experimentará este regalo divino. Ana, ahora de 11 años, al escuchar esta confirmación, simplemente sonrió con la sabiduría de alguien que nunca dudó de lo que había vivido. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le dijo a su madre una noche, mientras observaban las estrellas desde su ventana. Jesús me mostró que cada persona que escuche esta historia, cada corazón que se conmueva, cada lágrima de fe que se derrame, todo eso también forma parte de su plan eterno. Su madre la abrazó fuertemente. Ana, mi amor, ¿cómo puedo estar segura de que todo esto realmente pasó? Ana la miró con ojos llenos de amor y certeza absoluta. Mamá, cuando amas a alguien con todo tu corazón, ¿necesitas pruebas para saber que ese amor es real? La fe es exactamente igual. Jesús vive en cada corazón que lo recibe, y cuando lo recibes de verdad, ya no necesitas más pruebas. Él mismo se convierte en tu evidencia. Y así, bajo un cielo estrellado que parecía brillar con una luz especial, Ana concluyó su extraordinario testimonio, sabiendo que su historia de viaje en el tiempo no era solo suya, sino de cada persona que necesitaba recordar que los milagros no pertenecen al pasado, sino que viven eternamente en el presente de quienes creen. Queridos hermanos y hermanas en la fe, la historia de Ana nos recuerda que Dios sigue escribiendo milagros en nuestras vidas cotidianas. Así como ella encontró a Jesús a través del tiempo, tú también puedes encontrarlo en tu presente, en tus luchas, en tus esperanzas. Te invito a suscribirte a nuestro canal y a compartir en los comentarios tu propia experiencia de fe. ¿Has sentido alguna vez la presencia de Dios de una manera especial? ¿Qué momento de tu vida te ha marcado más espiritualmente? ¿Cómo ha transformado Jesús tu historia personal?
No importa si tu testimonio es grande o pequeño, extraordinario o sencillo. Cada historia de fe es un milagro que puede tocar el corazón de otra persona. Compártela con nosotros, porque así como Ana descubrió que su experiencia no era solo para ella, tu testimonio también puede ser la respuesta que alguien está necesitando escuchar. Que Dios bendiga tu vida y que su amor te acompañe siempre, porque recuerda, para Él, todos los tiempos son presentes, y su gracia puede alcanzarte en cualquier momento de tu existencia. Comparte, suscríbete, y mantente conectado con nuestra comunidad de fe.